Muy bien. ¿Comenzamos? Juan, ¿estás con nosotros? Hola. Hola, hola. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te veo, Juan. ¿Podrías activar tu video? Sí, lo activé, pero ahí va. Es que tarda un poco. Sí, A sí, tú ver. tranquilo. Ujú, veamos. Ahí está, ¿no? Ahí estamos, muy bien. Muchas Sí. gracias. A ti. Pues, bienvenidos a otra sesión del ciclo de conferencias Personajes sobrenaturales en cuarentena. Y el día de hoy estamos muy felices de contar con la presencia del doctor Juan Manuel Verdeja, quien es profesor investigador de tiempo completo en el programa de estudios literarios del Colegio de San Luis y donde dirige el proyecto Historia, himnos y clamores secretos, el silencio y lo inefable en la narrativa y el ensayo hispanoamericano, siglos XX y XXI. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Juan, bienvenido. Hola Adriana, muchas gracias por la invitación. No, pues un gusto tenerte acá. ¿Quieres que comencemos? ¿Va? Venga. Sí. Ok. Sí. Bueno, voy a ponerme un cronómetro para dejar tiempo para las preguntas del final, que espero que haya, que esta plática le interese a la gente. Primero quiero comenzar con unos agradecimientos. Obviamente quiero agradecer a Claudia Carranza, a May Alba, a Adriana Guillén, acá presente, a Carlos Núñez, a Osvaldo Hernández y obviamente a todos los que nos acompañan hoy pues por el Facebook de Tradición Sobrenatural. Eh, Les voy a contar más o menos de qué va esta plática, lo que voy a hacer un poco, lo que intento hacer en esta conferencia es revisar algunos indicios del horror en Lobo, una novela de 2017 de Viviana Camacho. Y bueno, también obviamente pasar rápido pues muy breve eh, por la tradición justo del horror que tenemos hoy en día desarrollándose, que las escritoras particularmente de nuestra época están recuperando. Y bueno, primero quiero comenzar con un concepto de la tradición, que abreva Ricardo Ibarlucía a partir del escritor argentino y la tradición de Borges, ¿no? Y dice así: la tradición jamás es algo dado, es una identidad en permanente construcción y reconstrucción. Una generación literaria no se limita a redescubrir a sus predecesores, a veces los transfigura, otras los trasciende, generalmente los inventa. Bueno, ese es un poco el trabajo que quiero hoy hacer, ¿no? ¿Cuáles son, bueno, del cual voy a partir? ¿Cuáles son las tradiciones de las cuales se están abrevando las escritoras del siglo XXI latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación. Eh, Voy ahora a proceder a ello y creo que ahí está. Sí, muy bien. Bueno, algo que quiero rápidamente comentar es que justo agradezco a la gente del Seminario de Tradición Sobrenatural porque pues les sugerí esta ilustración que ven ustedes. Es el capricho, me parece que es el 71, 72, no recuerdo muy bien, de Goya, No escaparás, y tiene que ver justo con el primer tema que voy a trabajar sobre la novela Lobo, que es la mujer huyendo, ¿no? En este caso, una estudiante. Y así comienza la novela, que va huyendo, no sabemos de qué, y bueno, ese no saber es muy importante a lo largo de toda la novela. Comienzo con un epígrafe de Ricardo Piglia, dice así: la idea de una lengua que vacila, que no termina de poder decirlo todo. Eso es la literatura. Dice Piglia en el libro Para un relato futuro. Me interesa recuperar justo cómo Viviana Camacho trabaja con una técnica
ya muy probada en lo fantástico, en lo siniestro, y en otras manifestaciones o en otras modalidades narrativas, en el cual lo no dicho, lo tácito, lo omitido van cobrando mucha importancia, ¿no? Entonces, bueno, justo me interesa, este es más o menos nuestro marco teórico para la sesión de hoy. Me estoy basando justo en dos artículos de Carmen Alimany Bay, que tuve la suerte de que me pasara, me prestara uno de sus artículos que apenas va a ver la luz en Hispamérica número 145. Estoy también basándome en Rosalba Campra, justo ella trabaja el silencio en lo fantástico, en Castex, que ya es un referente en los trabajos de lo fantástico. Recuerden la sesión anterior de tradición sobrenatural con la gran Alejandra Amato, colega a la que saludo con mucho gusto, y justo ella estuvo trabajando con los conceptos de fantástico, ¿no? Asimismo, recupero también a Rosemary Jackson, a Svetan Todorov, que también Amato ya nos explicó más o menos sobre el concepto de la incertidumbre. Recuerden que es muy importante para entender los textos fantásticos. Son estos textos en los cuales no sabemos bien a bien si lo que nos está contando un relato ocurre en la realidad del texto o ocurre en nuestra realidad empírica, vamos a decir, en la realidad fuera del libro, del texto, o pues se queda ahí, se queda siempre la duda, ¿no? Esa sería como la tesis de Todorov. Y bueno, Luisa Valenzuela, en Escritura y Secreto, que particularmente ella hace algunas sugerencias como esta: nada de explicaciones, exploraciones. Entonces, bueno, como les decía, vamos a ver que Lobo particularmente oscila entre lo real y lo insólito, es decir, en algo mimético, algo que imita nuestra realidad empírica, la realidad fuera de la novela, y lo insólito, algo que rompe, hechos que rompen justo con esa realidad que ha sido representada y que ha sido planteada, y de pronto vienen algunos hechos que iremos viendo que la rompen, ¿no? Rompen esa realidad o ese vínculo con nuestra realidad, ¿no? Y bueno, me gusta mucho esta frase que ya les decía de Luisa Valenzuela: nada de explicaciones, exploraciones, porque justo relatos como Lobo, relatos de horror como Lobo, antes que explicarnos cómo suceden las cosas, exploran, ¿no? Exploran una forma de entender el mundo, una forma de ser del ser humano en general, una forma de comunicarnos entre nosotros o de no comunicarnos entre nosotros. Particularmente veremos que Lobo trabaja mucho con la soledad, ¿no? Viviana Camacho se preocupa mucho por esta parte del ser humano, de la indolencia, de la falta de empatía, y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Y por último, en esta primera parte teórica, me interesa entender a esas narraciones que se entienden como sistemas de representación, que pueden entenderse en su dimensión metafórica. Es decir, para dejarlo más claro, en Lobo algo se está llevando a la gente. Nunca sabemos bien a bien qué, lo vamos a ver adelante, y eso es lo que interesa, ¿no? Cómo se puede hacer una metáfora de nuestra realidad mexicana actual, ¿no? En la que no tenemos respuestas de dónde están los desaparecidos, por ejemplo, y que bueno, que podemos hacer como pretenden muchas de las narradoras actuales. Les digo que un poco lo que intentaré hacer es vincular también Lobo con una tradición, por llamarlo así, o por una generalización en el siglo XXI, que tiene que ver con los problemas políticos. Para mí el horror siempre tendrá una dimensión metafórica que se puede vincular con lo político, ¿no? Vamos a ver que Lobo no escapa a esa idea. Por otro lado, tenemos una intrusión repentina del misterio en el marco de la vida real por medio de la representación de estados alterados de la conciencia, ¿no? Aquí estoy siguiendo a Pierre-Georges Castex, ¿no? La locura, la paranoia, el pánico, esos estados alterados tienen lugar en Lobo, y vamos a ver hacia dónde llevan a Berenice, nuestra protagonista, ¿no? Y por último, en el marco teórico, lejos de satisfacer el deseo de saber, estas narraciones perpetúan la curiosidad e insisten en una ausencia de sentido, una carencia de certidumbre,
que ya les decía, Todorov, ¿no? Denotan lo no aprehensible. En este caso vamos a ver que esos crímenes de desapariciones de varios de los personajes nunca son resueltos. Y esa curiosidad que tenemos dentro del libro va a ir hacia afuera, ¿no? Obviamente está allá, está ahorita que salgamos de esta conferencia, está en el mundo, ¿no? Está en nuestro país, para nuestra desgracia, ¿no? Y bueno, escritoras como Viviana Camacho justo trabajan con ese misterio. Bien, aquí ya vamos a entrar al lobo como tal, una fotografía de Viviana Camacho, a quien saludo. Me dijo que iba a escuchar esta conferencia, entonces la saludo con mucho gusto. Y bueno, el capítulo 0. El capítulo 0, voy a dar lectura a él, será muy breve. Comienza con una oración. Me llama mucho la atención lo que sucede acá, lo comparto con ustedes. Aquí está Lobo, la novela, y cito: desde que salimos, no sabemos quiénes, recito una y otra vez la oración del miedo, la que me enseñaron las belugas. Tampoco sabemos, obviamente, estamos en la página 11, no sabemos quiénes son las belugas. Les explico, las belugas son 3 hermanas, como si fueran las morias, que están en uno de los pueblos que visita Berenice, la protagonista, y son una especie de, pues como de seres aberrantes, que son 3 hermanas que casi tienen la misma personalidad. Creo que ustedes lo saben mejor que yo, en la tradición es algo que ocurre mucho, ¿no? Las 3, el número 3, ¿no? Es importantísimo en la tradición literaria que se busque, ¿no? Particularmente en la oralidad, ¿no? Y bueno, esas 3 hermanas le dan un consejo a Berenice, que es lo que sigue, ¿no? El rezo que nace del desasosiego, un rezo inventado, solo así funciona. Cuando estás desesperada, decían, encomiéndate a los malos, porque los buenos jamás han atendido las súplicas de los desposeídos, de los miserables. Quizá los dioses despiadados, por la poca atención que les profesan, te escuchen. En todo caso, no te encomiendes a los dioses buenos, no escuchan súplicas, no favorecen a los desprotegidos. Si estás murmurando la oración del miedo, es porque la suerte buena te ha abandonado. No sé de dioses, tampoco sé de religiones, dice Berenice. Así que digo nombres al azar de personas que han sido malas y quizá de algunos dioses. Nerón, Hitler, Nerón, de nuevo, Atila, Stalin, Vlad, Medusa, Ishtab, Torquemada. Los repito una y otra vez y solo les pido que nos dejen llegar sanos y salvos a Loreto. Ya luego veremos si podemos abordar un autobús que nos lleve de regreso a Ciudad de México. Es el único lugar que se me ocurre. Tampoco es un lugar seguro, pero al menos ahí está mi familia, mis amigos. Y bueno, ¿cuál es el gesto estético de este inicio de la novela, no? Desde el incipit, la alteración de la linealidad de la historia comienza con un capítulo 0 que, como en una baraja, puede ser un as, ¿no? Entonces puede estar al principio o al final de la novela. Así funciona también acá, ¿no? Se marca la profanación del rezo, del rezo religioso, como una práctica, y la mezcla de lo sagrado con lo terrenal. Lo que dan como resultado es que se unifique todo esto, lo sagrado y lo terrenal. Después sabemos, ¿por qué digo terrenal? Porque después sabemos que el único acompañante de ese plural que utiliza Berenice, que utiliza Viviana Camacho para comenzar su novela, es un gato, Nieve. Por cierto, un gato blanco que ha perdido un ojo y que, curiosamente, tiene un doble pasado, ¿no? A la casa a la que llega Berenice a estudiar en el Lobo, vivió un gato que también perdió un ojo y que después se perdió para siempre, y muchísimos años después ella encuentra un gato igual, ¿no? Es también el tema del doble, pero es también el tema, obviamente, lo siniestro. No es el mismo, pero no es igual, ¿no? Lo siniestro, que ya también Ale Amato había hablado de ello en su conferencia anterior, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos deja muy claro es que hay un instinto de conservación en la novela, ¿no? Ya comienza, de entrada nos ponen en un pánico y un miedo muy particular. Algo sigue a Berenice, no sabemos qué, y ella está tan preocupada que no se encomienda a los buenos, no busca soluciones, ya se sabe una desprotegida, como le dijeron las belugas,
y se encomienda pues a los malos, ¿no? El rito divino por excelencia se arrastra y se mezcla con el desamparo, con la desesperación, con un deseo básico de supervivencia. Entonces, bueno, ahí también les decía, vamos un poco a dialogar con tradiciones muy lejanas. Está Rainer Maria Rilke con esta frase que les paso acá, que es eso mismo, ¿no? Es estar lejos de los buenos, de Dios, de la bondad, y estar en otro lugar e intentar, pues, conservarse, intentar salvarse. Les decía, ya para contarles bien la novela, así comienza el capítulo 0, no sabemos qué, intencionalmente no he contado la novela. Ese es el capítulo 0, ese efecto de incertidumbre es el que quiero que compartan conmigo, aunque no hayan leído la novela. Pero lo que quiero que sepan ahora es la historia. Berenice es un estudiante que decide ir a hacer su tesis. Muchos se van a sentir identificados, muchos y muchas se van a sentir identificados, con una señora que hubo un tiempo que era la gran académica, ¿no? Pero resulta que ella vive en un pueblo, en una hacienda, muy cerca de Lobo, ¿no? Viviana Camacho ha dicho que el pueblo existe, está cerca de Loreto, y en Zacatecas. Y bueno, pues Berenice va con ella. La académica, Felicia se llama, ya ha venido a menos, y empiezan a ocurrir una suerte de eventos insólitos que irán, pues, es muy interesante lo que logra Camacho, increciendo hasta provocar un clima de terror muy particular, un clima de pánico y de desconocimiento muy particular. No avanzo más porque adelante les cuento. Entonces, ahí no sé por qué no está avanzando mi presentación. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a contarles rápidamente qué pasa con Nieve, justo este gato que les contaba, ¿no? Cuando aparece, solo es un ojo ahí, ¿no? Entonces, los deícticos son muy importantes, ¿no? De pronto dice, lo vi, pero no nos dice qué, como está a oscuras en su habitación, solo ve un ojo y no sabe qué más, qué pensar, ¿no? Berenice al ver un ojo, imaginen la escena, entramos nosotros a una habitación desconocida, muy cansados de noche, después de trabajar con una académica que pues no ayuda mucho, no se proyecten, yo no me puedo proyectar, la verdad es que yo he tenido la suerte de trabajar con muy buenas académicas, pero bueno, resulta que Berenice no, ha sufrido mucho. Entonces llega muy cansada a su habitación, se acuesta y ve un ojo que empieza a saltar. Empieza a saltar. Recordemos que Nieve es tuerto, ¿no? Entonces empieza a saltar y más adelante en la página 51 ya nos dice, esas sí se las voy a leer, ya nos dice que es un gato, ¿no? Ya viene por fin el reconocimiento, ya podemos aliviar esa primera tensión de solo ver un ojo saltarín por toda la habitación, ¿no? Entonces dice así, regresé a la cama y lo vi de nuevo en el mismo rincón de la noche anterior, ese deíctico, ¿no? Su ojo parecía lanzar destellos plateados, ¿no? Algo muy importante que propone Carmen Alemany siguiendo a Rosalba Campra es que en algunos relatos de terror, ella propone una noción que después, si quieren, puedo explicar, que es lo inusual, ¿no? La narrativa de lo inusual. Carmen Alemany dice, les digo, siguiendo a Rosalba Campra, que hay un trabajo metafórico, como ya les había anunciado también, ¿no? Entonces, bueno, dice, su ojo parecía lanzar destellos plateados, ¿no? Parecía, ese símil, ¿no? Como si un ojo pudiera lanzar ojos plateados, ¿no? Digo, destellos plateados. Y dice, ya casi lo había olvidado, y justo esa noche, ahí estaba, mirándome con su único gran ojo, muy atento, sin parpadear. Todavía no sabemos para estos momentos que es un gato, ¿no? Estuvimos de nuevo en una especie de duelo, yo a punto de gritar y la criatura no nos dice qué, ¿no? Me parecía a punto de lanzarse sobre mí. Ya no aguantaba la tensión, me quité las cobijas y entonces el bicho emitió un maullido. Entonces viene la delación en ese párrafo y ya, emite el maullido, entonces decimos, ok, es un gato. Después sabemos que es un gato tuerto, lo cual le devuelve un suerte pues de misterio, de horror,
es un gato blanco, vamos a ver qué importa que sea blanco. Aquí sigo a Mónica Ojeda, justo estoy preparando un libro sobre la narrativa de Ojeda y he encontrado que Mónica Ojeda reflexiona muy bien sobre el color blanco en relación con el horror, ¿no? Entonces les leo. El blanco como un color que anticipa lo abyecto, lo abominable, tiene una interesante tradición en la literatura. Los fantasmas, los vampiros, los dientes de la criatura de Frankenstein, el pueblo de Macken, la Antártida y el Ártico como escenarios de lo terrible, el gusano blanco de Bram Stoker, todos son blancos. Incluso Slenderman, el hombre sin rostro de las creepypastas, tiene en su vacío de cara una blancura perturbadora. Entonces no es gratuito que Viviana Camacho use el color blanco, está dialogando con esa tradición del color blanco que recupera muy bien Ojeda. Ojeda lo recuperará muy bien, particularmente en Mandíbula, lo recupera muy bien desde Caninos, una de sus primeras publicaciones, no la primera, pero una de las primeras, y luego en Mandíbula ya hay un dios blanco muy parecido a los dioses Lovecraftianos, ¿no? Al que le rinden culto unas chicas, ¿no? Y empiezan a ocurrir, obviamente, vienen los elementos gore tan exigidos por Stephen King, por ejemplo, a partir de este encuentro con el dios blanco. Para dialogar un poco con Ale Amato en su conferencia, encuentran una casa abandonada que es también color blanco. Es decir, el blanco empieza a cobrar mucha relevancia en nuestra narrativa latinoamericana de horror a partir de este diálogo con todos estos pues clásicos del terror, ¿no? Está obviamente el Tequelili, al que se enfrenta Gordon Pym en el libro de Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, el color blanco es fundamental. Justo cuando he conversado sobre nieve con algunos estudiantes, cuando me ha tocado impartir clases sobre lobo, muchos de mis estudiantes dicen, no, pero es que el blanco desactiva, no es el gato negro de Edgar Allan Poe. Pues no, pero está siguiendo a otro Po, ¿no? Al Po del Tequelili, al Po de Gordon Pym, pues. Y entonces, pues también puede dialogar sobre todo con lo que se está haciendo ahora. Un ejercicio interesante sería en la última novela de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche, ¿no? Que justo hay un dios oscuro que se llama así, la oscuridad, ¿no? Entonces, un ejercicio crítico interesante sería comparar con el dios blanco de Mandíbula, ¿no? Dos de las grandes novelas que tenemos ahora en el siglo XXI en cuanto a narrativa de horror. No sé por qué está fallando mi... Ok. Entonces, bueno, ya para hablar de los temas sociales, la violencia está normalizada. Berenice lo va identificando a lo largo de sus idas y venidas a Ciudad de México y a Zacatecas, ¿no? Entonces, bueno, les cuento qué pasa. Berenice encuentra, por ejemplo, visita el Lobo, perdón, cerca de Loreto, en Zacatecas. Y bueno, pues lo que ocurre ahí es que se empieza a gestar un clima de terror muy particular. Unos hombres empiezan a seguirla, unos hombres empiezan a verla. Y bueno, hasta ahí no tenemos, salvo con nieve, tenemos un clima de horror sobrenatural. Pero vamos a ver que se empiezan a dar ya guiños de una amenaza, por lo menos en número plural. Son ellos, son los hombres, ¿no? Hay un personaje que acompaña a Berenice al pueblo, que se llama Simplicio, y Simplicio le dice a Berenice, no los provoques, no te metas con ellos, no los mires, ¿no? Eso nos recuerda dolorosamente a lo que están viviendo ahora las mujeres en nuestro país, ¿no? Evitar mirar esas aglomeraciones masculinas. Por otro lado, empiezan a aparecer lobos, ¿no? Berenice tiene una expedición fallida en la cual lo que quiere es un poco respirar justo de las tensiones académicas. Ahí otra vez muchos de nuestros escuchas se van a identificar. Ahí sí yo también me identifico. Y bueno, está muy cansada, está paranoica y tiene pánico porque se pierde. Entonces, cuando se pierde,
se le aparece un animal mamífero desafiante. Hasta ahí lo voy a dejar, no describe más. Otra vez ocurre lo que ocurre con nieve, ¿no? Son las viejas técnicas, y no viejas en un sentido peyorativo, al contrario, son las técnicas probadas, estamos hablando de la tradición, ¿no? De no describir muy bien a los personajes, ¿no? De dejar, diría la teoría de la recepción, vacíos de significación para que el lector los vaya llenando, ¿no? Entonces solo hay una especie de can que le enseña los dientes a Berenice, no sabemos más, y en ese momento se desmaya. Está cansada, tiene paranoia, le ha pasado lo de estos hombres, y bueno, se desmaya. ¿Qué pasa? Después Berenice se despierta y se da cuenta que esta era una perra que está embarazada y que la va siguiendo a lo largo de sus expediciones ya, pues ya con cuidado, ¿no? Y lo interesante es que Berenice, y les voy a leer esa parte, lanza preguntas cuando de pronto despierta y se encuentra con que la perra que dio a luz una noche antes fue devorada, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un indicio otra vez de una amenaza plural, me parece, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Dice: me levanté de un salto. Nieve ni se inmutó. Se acurrucó debajo de la almohada caliente donde antes reposaba mi cabeza. Me puse zapatos, un suéter y un gabán. Prudencia, que es la señora que hace la limpieza en la casa, estaba en el patio trasero, justo donde dejamos a la perra con sus crías la noche anterior. Al principio no entendí lo que estaba pasando. Prudencia tenía cubierta la cara con ambas manos y lloraba. Si se pudieran traducir los tipos de llantos, diría que estaba aterrorizada. No era compasión ni tristeza lo que revelaban sus gemidos, que subían y bajaban de volumen intermitentemente. Intenté hablar con ella, retirarle las manos de la cara, sin lograrlo. Entonces miré hacia la casita improvisada de la perra y sus cachorros. Había una masa sanguinolenta entre las cobijas que les dejé la noche anterior. Lo primero que me vino a la mente fue que una bestia se los habría tragado a todos. Se la devoraron los cabrones, dijo Simplicio a mis espaldas. ¿Cómo? ¿Quién? Los cachorros se la tragaron. Miré con atención, pero solo pude distinguir una oreja, los dientes, el pelaje deshecho. ¿Cómo se la van a comer si acaban de nacer?, le dije molesta. Así son los lobos. ¿Cuáles lobos? Si eran unos cachorros de una perra callejera, flaca y debilucha. Alzó los hombros sin contestarme. ¿No que no había lobos? Pero Simplicio caminó hacia la hacienda sin contestarme. Prudencia seguía llorando, pero ahora mucho más bajito. Yo no podía quitar la mirada de los restos de la perra. Me resultaba imposible que los cachorros se lo hubieran comido. Eran recién nacidos. ¿Con qué dientes? ¿Con qué colmillos? Tuvo que haber sido otro animal, un lobo. ¿Y los cachorros? Seguro se los llevaron, o qué sé yo. ¿Y cómo es posible que nadie hubiera escuchado nada por la noche? Sobre todo Prudencia, que tenía un cuartito muy cerca de ahí. Oye, Prudencia, ¿qué no escuchaste nada? Pero Prudencia no hablaba, seguía gimiendo y llorando. Simplicio regresó con una pala, se alejó unos metros hacia la huerta y empezó a cavar malhumorado. Entonces, bueno, los cuestionamientos de Berenice no tienen respuesta. Esto obviamente acrecienta el clima de incertidumbre y el horror inexplicable. Esas preguntas sin solución, formuladas en voz de la protagonista, provocan un efecto de inquietud. Las criaturas insólitas carecen de forma. No pueden ni siquiera imaginarse. Solo sabemos que son muchas, que son sigilosas, que son antinaturales y, sobre todo, son indefinibles, abstractas. Aún no sabemos qué fue, ¿no? El hecho insólito y la ausencia de respuestas acusan la capacidad del horror literario para implosionar el mundo diegético, es decir, dentro de la novela, y el empírico, el de afuera. Ahora todo en la historia se ha puesto en crisis. Y dice Mónica Ojeda justo en su novela Mandíbula: las palabras abren puertas inhóspitas e invisibles en nuestras cabezas, y cuando esas puertas se abren, ya no hay vuelta atrás. Bien. Llegamos aquí a lo que me interesa un poco más, ese algo que se arrastraba, ¿no? Este es uno de los puntos más sutiles, creo yo, más siniestros, diríase, en teorías de lo fantástico, de la novela, porque Berenice empieza a escuchar continuamente que algo se arrastra, que una rama se rompe, empieza a escuchar pasos, el ruido de animales que se escabullen, animales que escarban,
Y bueno, dice Berenice que dentro escuchaba portazos a lo lejos, dentro de la casa, quizá en la cocina o el comedor, pasos apresurados y alguien que le sopla las velas. Y dice Berenice, ya nada de esto me asustaba, fíjense cómo se va acostumbrando, ¿no? Pero me sentía tan mal que me empezó a entrar una especie de paranoia y tuve la duda, ¿me estaré volviendo loca? Pues bueno, también uno de los lugares comunes que acaba cobrando sentido porque a la par, y esto es muy importante, van desapareciendo personajes. Berenice en sus idas a Ciudad de México, por ejemplo, conoce a otros dos académicos de la JUSCO, no sé si del Colmex o de la UNAM o de dónde, pero viven en la JUSCO como muchos de los profesores de por allá, saludos, y son los primeros que desaparecen. Luego irán desapareciendo otros personajes, desaparece Simplicio diciéndole adiós, ¿no? Desaparece Felicia con su marido, van desapareciendo los personajes, ¿no? Entonces, eh, acá lo interesante justo es que ya hay una, creo yo, una suerte de denuncia. Acá lo político empieza a pesar en Lobo, ¿no? Como les decía, desaparece la pareja de académicos, desaparece Rosalba, que es otra investigadora que había ido a ayudar, era como una suerte de ayudante de Felicia, esta investigadora muy importante, pues obviamente tenía sus ayudantes, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, y les digo, la misma investigadora, Felicia, y su marido desaparecen. Me interesa mucho lo que dice, lo que escribe acá como al descuido, pero con mucha fuerza Viviana Camacho. Paulatinamente, sin embargo, ya nos habíamos acostumbrado. Como el acostumbramiento al horror, a la desaparición. Lo más sorprendente, con frecuencia, no era la noticia, sino los comentarios de la gente cargados de odio, insensatez y más violencia. Que además es cierto, ¿no? Se suele criminalizar a los desaparecidos muy rápidamente y termina generalmente eh, olvidándose a la persona en pro de ciertas ideas políticas, ¿no? Nadie había venido a investigar, no habían enviado una brigada de búsqueda. Qué poca importancia tiene la gente que desaparece por accidente, por su voluntad o porque alguien se la lleva. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es justo eso. En la novela hay también guiños muy particulares a esta desaparición forzada que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Que adolece nuestro país. Y algo muy curioso, aquí se reúnen todas las líneas de lectura que les he estado dando, desde estas apariciones de nieve, pasando por esos lobos que parece, esos cachorritos que parece que se comieron a su mamá, esos hombres que han seguido a Berenice en un par de pasajes, todo se confluye en esta oración pequeña. Ya vienen, Berenice. Me sorprendió una de ellas. Estaba hablando de las belugas, ¿no? Las señoras estas del pueblo. Jamás me hablaban por mi nombre. Ya vienen. Es mejor que te vayas. Vean cómo esta construcción anafórica justo lo que da es ese sentido, le da fuerza a esa construcción, ¿no? De ya vienen, de la urgencia, ¿no? De huir. ¿Viene quién? Pregunté fastidiada. Y de nuevo Viviana Camacho tiene la inteligencia de no responder. Eso dicen todos, vienen, vienen, pero no son capaces de decirme quién o por qué están tan preocupados. Los asesinos, que pueden ser nuevamente los lobos o la gente que está desapareciendo a las personas, ¿no? La respuesta dicha casi en coro me espantó. ¿Cuáles asesinos? ¿Quiénes? Pregunté con hilo de voz. Sabía a quiénes se referían. Qué bueno que Berenice sabe a quiénes se refieren, porque nosotros lectores no tenemos pistas, no tenemos indicios textuales para saber a qué se refiere. Pero su reticencia a nombrarlos me llenaba de terror, ¿no? Insisto, lo no dicho, lo tácito, lo omitido van cobrando mucha fuerza. Casi esperaba que me dijeran otra cosa, que me dijeran nombres, algo que le diera cara, aunque desconocida, al enemigo, al peligro. Pero no ocurre y no va a ocurrir. Ya vienen. Bueno, Eso es todo lo que leemos. Sí, ¿te puedo interrumpir un segundito? Nada sí, más, sí. perdón. Gracias por... Es que podrías mover mi video tantito para que no tape tu información del PowerPoint. Ahí está. O sea, si lo puedes como minimizar, no sé. No sé si lo puedo minimizar. No. No te preocupes, Adriana, lo voy moviendo, ¿no?
Si quieres puedes ponerlo en la esquinita izquierda para que se tape ahí con... Perfecto. ¿Ahí? Gracias. Ok. Sí, Es que vale. ahí ha estado tu ventana toda la presentación. Yo pensé que ahí estuvo todo el tiempo. Bueno, Es sobrenatural. continúo porque tal vez. Muchas Entonces, gracias, perdón. bueno, no te preocupes. Más bien, no sé qué está pasando con el PowerPoint que solo responde a estos controles. Entonces, bueno, como les decía, acá me interesa mucho que Viviana Camacho, a partir del horror, ya está trabajando con lo político. Esto no es nuevo, esto también lo hace muy bien Mariana Enríquez, ¿no? O Enríquez en sus novelas, justo eh, en los cuentos que nos citaba Alejandra Amato en la colección de cuentos de Las cosas que perdimos en el fuego, justo hay una lectura muy particular de la narrativa pues de la dictadura argentina, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también acá tenemos muchos representantes, hoy les quise hablar de Lobo, pero bueno, me interesa cómo este discurso de lo insólito, este discurso de lo horror, estas criaturas que no sabemos qué son, pues pueden ser las mismas personas que están desapareciendo a los personajes. No nos queda claro. Viviana Camacho tiene el acierto de guardar silencio y ese silencio va cobrando una importancia, como les digo, muy, muy particular, ¿no? ¿Cuál es el gesto estético detrás de esto? Eh, yo creo que lo que se está haciendo es una especie de búsqueda, se está manifestando una suerte de búsqueda de que entendamos que nadie está a salvo, ¿no? Algo que tiene, que por ejemplo Stephen King le pide al horror es que haya una suerte pues de fobia social, le llama Stephen King, ¿no? Mariana Enríquez es experta en trabajar con eso. Yo creo que Mónica Ojeda también. Y Viviana Camacho en esta novela en particular lo logra con mucha, mucha sutileza. Espero haber demostrado que con esa sutileza, pues lo que está haciendo Viviana Camacho es un poco tratar de, por medios ficcionales, recuperar las historias pues, de lo que está ocurriendo hoy en el país, ¿no? Que es una desgracia. Estamos hablando de 2017. Pero Lobo en ese sentido es muy actual. Podemos leerla hoy en día y podemos entender lo mismo. Lo interesante es cómo recupera, por ejemplo, el color blanco, cómo dialoga con esta tradición de no decir, de lo innominado, de los silencios, que ya les digo, resuelve muy bien Rosalba Campra, las técnicas metafóricas, ¿no? Esto que se lleva a la gente podría ser una metáfora no sé, de la violencia nacional y podría funcionar perfectamente, ¿no? Esa lectura, sí metafórica, sí alegórica, pero no por eso errada. Entonces, me parece que ese es el gesto de Viviana Camacho en Lobo, ¿no? En otras de sus narraciones, por ejemplo, en sus cuentos, no, me parece que no siempre va por ahí, no siempre ese es el efecto estético que se logra. A veces es nada más, bueno, no nada más, es el horror sin llevarlo a la preocupación de lo político o por lo político, pero en este caso sí lo logra. Eh, tenemos, por ejemplo, me parece que es su primera novela, en, en donde justo también se preocupa Viviana Camacho por las dinámicas entre madre e hija, ¿no? Que también obviamente es una fobia social cuando hay una ruptura en la familia, ¿no? Eso lo logra muy bien en su primera novela. Pero acá yo creo que está justo explorando, como dice Luisa Valenzuela en Escritura y Secreto, no está explicando, está explorando, está preguntándose, está lanzándonos preguntas y está dejándole al lector y a la lectora esas preguntas para que nosotros intentemos responderlas, ¿no? Entonces, leo palabras finales. Esto es de Escritura y Secreto, que creo que viene muy bien para hablar del trabajo de Camacho, ¿no? Escritores y escritoras sabemos de la confluencia de las aguas del lenguaje con las que se pretende confundirnos. Recuerden algo, y es fundamental, recuerden que justo el lenguaje político lo que intenta también es confundir, ¿no? Se gastan, o sea, la palabra incluso desaparecidos, la palabra, bueno, las estadísticas políticas, ¿no? Se está haciendo política con la muerte, por eso hay tantos estudios sobre ello ahora, ¿no?
con los números, con los muertos, está haciendo política. Y justo la literatura desautomatiza este tipo de procesos que tienen que ver con el lenguaje político, ¿no? Y al escribir nunca nos confundimos, dice Valenzuela, con mucho tino. Buceamos en esas aguas, las exploramos en profundidad, buscamos los tesoros ocultos, alcanzamos con suerte la orilla del secreto, eso que se oculta, ¿no? Eso que nunca vamos a alcanzar del todo, que siempre está ahí merodeando, pero que solo podemos rodear, ¿no? Y no nos confundimos, repite. ¿Cómo aprendimos a hacerlo? Y esto es lo que me encanta, leyendo ficción, pero leyendo a fondo, en los matices y entre líneas, en las connotaciones, en los indicios, ¿no? Allí donde cierta verdad puede estar agazapada, en los silencios. Entonces, me parece que justo Viviana Camacho está trabajando, no sé si conozca particularmente este libro de Luisa Valenzuela, pero sí me parece que Viviana Camacho está trabajando con los silencios. Por eso Berenice lanza preguntas sin respuesta, por eso no sabemos qué ataca a las personas, qué se las lleva, qué ataca a la perra recién parida, ¿no? ¿Qué la persigue en ese capítulo 0? Tampoco lo sabemos, ¿no? Y ese silencio textual, vamos a decir, es el gran gesto, creo yo, del Lobo en cuanto a lo político, en cuanto a pensar nuestra realidad nacional. Gracias por su atención. No me despido todavía. Feliz noche. Justo había calculado 40 minutos para mi presentación, entonces lo logré, pero ay, perdón. Ya. Lo logré. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Juan. Muchas felicidades, estuvo increíble. Me pareció muy rico y muy interesante un montón de cosas que dijiste. Por ejemplo, me toca muy cercano a las cosas que a mí me gusta estudiar. Todo lo que dijiste, el color blanco, ¿no? Que también se puede ver en muchos personajes como La Llorona, La Mujer de Blanco, Las Lavanderas, ¿no? Que son abundantes este tipo de relatos en la tradición oral. Tenemos una pregunta de parte de Yasmín Tapia, que nos dice, Mm. primero que nada, felicidades al doctor Verdeja. Eh, Al inicio mencionó que profundizara en el concepto de narrativa de lo inusual propuesto por Carmen Alemán. Mi pregunta es si considera que este concepto es una herramienta útil para delimitar con mayor precisión a otro tipo de narrativa como la literatura de lo insólito o lo extraño. Gracias por la pregunta, Jazmín. Es muy interesante. Habría que pensarlo con más detenimiento. ¿Por qué? Porque la narrativa de lo inusual, según Carmen Alemani, tiene que ver justo con ciertos procedimientos mentales de las personajes que ella estudia, particularmente en Tarazona y en Neudave. Y lo que nos dice ahí Carmen Alemani es que las personajes lo que están haciendo es como entender la realidad metafóricamente, ¿no? Empiezan a entender la realidad como desde una parte monstruosa, o su realidad desde una parte monstruosa, desde una parte, eh, pues sí, monstruosa, creo que es el mejor término, siniestra, vamos a decir también, pero lo interesante acá es pensar como si funcionaría para más narradoras. Yo te puedo decir que ahora que estoy trabajando a fondo la obra de Mónica Ojeda, para la obra de Mónica Ojeda sí, claro que se puede postular, no solo porque las mismas personajes, Ojeda trabaja muy bien con las personajes escritoras, pues las mismas personajes utilizan metáforas para entender su realidad todo el tiempo, o para criticar o para exponer su realidad, que de otra forma sería justo inefable, ¿no? Que es lo que me interesa en mis investigaciones. Pero no sé si es un concepto que se puede llevar a más narradoras. Estoy pensando, por ejemplo, para no movernos del siglo XXI latinoamericano, en Schweblin o en Liliana Bloom. No sé si se pueda llevar más allá. Habría que preguntarle a la propia Carmen Alemani. Yo sí creo que para ciertos, vamos a decirlo así, ciertos gestos estéticos en Ojeda, sí que se puede. Justo el dios blanco, el color blanco, empieza a cobrar una dimensión metafórica
para que las chicas puedan explicar un montón de cosas que les está sucediendo. Pongo un ejemplo claro, ellas están atravesando por la adolescencia, ¿no? Esta edad tan peligrosa en muchos sentidos para el ser humano, pero tan bella por otro lado. Entonces, lo que sucede en la adolescencia es que, según la tesis o una de las tesis de Berenice, no, de Anneliese, perdón, una de las personajes de Ojeda, es que en la adolescencia es blanca porque está en la inminencia de siempre mancharse, de siempre estar en otro color. Particularmente a ella les interesa el rojo por la sangre y todas las connotaciones simbólicas que pueda tener. Entonces empiezan a trabajar con lo blanco a través de lo metafórico, que creo que es algo que muy atinadamente encuentra Carmen Alemany en estas otras narradoras, pero que sin duda puede llevarse, les digo, a Ojeda. Les digo, ahora he estado revisando mucho Schweblin o Bloom y no sé si para ellas pueda funcionar. Habría que estudiarlas con esta categoría y pues ver qué resultados arroja el análisis, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Nuestra siguiente pregunta es, cada vez que Viviana Camacho nombra ese algo, bueno, que realmente no lo nombra, ¿no? Lo deja un poco como oscuro, misterioso. ¿Tú crees que puede ser como parte de esa tradición cuando se habla del mal, como cuando no dice su nombre, ¿no? A veces nada más se refieren al diablo como la cosa mala. Claro. Sí, sí, sí. Recuerden que justo el mejor horror se comunica casi por medios universales, vamos a decir, o por gestos universales, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues ustedes también piensen cuando quieren contar algo, pero no lo pueden contar del todo, cualquier experiencia traumática, difícil, o inasible o inaprehensible, pues nos sirven mucho los deícticos, ¿no? Nos sirve nos sirve ese algo que si no estábamos en ese momento, pues, o sea, yo digo, algo se arrastra, a ver, les digo ahorita, algo se arrastra en las escaleras de mi casa. Ajá, pero ¿cómo se arrastra? ¿Cómo se escucha? Son cadenas, ¿no? Entonces ahí entra justo la teoría de la recepción y me parece que ese es uno de los puntos que han llevado al horror a ser tan favorecido por los lectores, que es que esos espacios de indeterminación son llenados por el lector y la lectora de diferente forma, con base en sus experiencias, y entonces, pues cuando lees algo se arrastraba, pues yo me imagino, no sé, un ruido como de pelos arrastrándose, ¿no? Un perro arrastrándose, pero alguien puede imaginar sábanas arrastrándose, y el sonido es diferente. Y esa experiencia lectora es fundamental, yo creo, para la narrativa de horror. En ese sentido, sí, pues evitar nombrar también tiene dejando la teoría literaria de lado, pues tiene su larga tradición, ¿no? La cosa mala. Yo me acuerdo que mi abuelita, que es de un pueblo muy pequeño en Guanajuato, cuidado y dijéramos incluso diablo, o dijéramos mal, o dijéramos el nombre de un muerto, ¿no? Cuando no habían pasado las novenarias y estas cosas, ¿no? Nos decía, no, di ella, di él, ¿no? Y claro, mi abuela no escribía literatura de horror, pero hubiera sido interesante porque tenía las técnicas, ¿no? Gracias, Claro. gracias por la pregunta. Quiero meter un comentario que nos hace Carmen McQuill, que por cierto también estuvo con nosotros en las conferencias. Dice que en los géneros como el rezo o el conjuro, el color blanco también suele aparecer por su fuerza mágica. Sí, claro, sí. Ahí, por ejemplo, justo preparando el libro sobre Ojeda, me tuve que ir a teorías del color y a cosas preciosas como las cintas blancas que aparecen en los textos, en los manuscritos miniados del medioevo. Estoy pensando justo en la Santa Hildegarda, ¿no? Que generalmente se aparece con una cinta blanca sin texto detrás de ella, ¿no? Y sí, el color blanco, por supuesto, es también pensemos en Dante, ¿no? En la Divina Comedia, porque nos estamos moviendo como muy libremente por muchas tradiciones, pues cuando se habla de Dios, el color blanco es fundamental, ¿no? La luz blanca es esa representación, la luz cegadora, que es un blanco cegador, es Dios. Lo interesante es esta inversión que logran todos los escritores, Ojeda lo revisa muy bien en este artículo que le cité, y lo interesante es justo esa recuperación que tiene Mónica Ojeda en Mandíbula y esa recuperación que tiene Viviana Camacho con Nieve, ¿no?
De pronto un gato blanco tuerto. Ok, vamos a ver por qué blanco, ¿no? Yo me preguntaba todo el tiempo, el color no debe ser gratuito. Pues no, es una tradición muy, 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 muy antigua y que sí tiene que ver obviamente también con cosas buenas, como todo, ¿no? Como todo en el horror, lo divino se invierte, ¿no? Bueno, no todo, pero muchas cosas se invierten en el horror y por eso el color blanco, que podría ser la gran representación de Dios, ¿no? Por lo menos para Dante, estoy pensando en la Divina Comedia, eh, concretamente, pues de pronto acá pues va por otro lado, ¿no? Incluso pensemos en, y lo hace muy bien Ojeda, en la ballena de Melville, ¿no? En Moby Dick también es blanca, pero es el horror, ¿no? Es la blancura de la ballena, ¿no? Lo que horroriza a los personajes. Gracias, Eh, Carmen, gracias. por otro lado, Claudia Rocha nos, primero que nada, felicidades al doctor Verdeja también, y Gracias. nos pregunta que si podrías ampliar un poco sobre la relación que haces entre Lobo y nuestra parte de noche. Ah, bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, en nuestra parte de noche no podemos leer, bueno, podemos leerla y no pasa nada, pero hay un subtexto ahí político. Está desapareciendo la gente, no se las quiero spoilerear o como se diga, no quiero hacer spoilers, pero les voy a contar que dos de los personajes, de hecho, pueden ver a gente muerta, ¿no? Y de pronto hay reflexiones muy como al descuido, pero sabemos que en Enríquez nada es al descuido, es una gran pluma. Y de pronto se dice, en esta época están apareciendo muchos muertos, ¿no? En estos hospitales o en estos hoteles se está apareciendo mucha gente muerta, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues, se refiere a esa época álgida, políticamente hablando, de los desaparecidos, ¿no? Dura el llamado proceso de reorganización nacional argentino, ¿no? Les digo que el lenguaje político tiene que ser puesto siempre en crisis, la literatura lo hace muy bien, por otro lado, ¿no? Justo yo ya no puedo leer Desaparecidos sin pensar también en ese horror que nos transmite Lobo, y en ese sentido, la palabra desaparecidos creo que se puede vincular casi de inmediato, dolorosamente. Nuestro país ahora atraviesa también por un proceso muy similar al de la Argentina de los años 80, 70 y 80, ¿no? Y entonces, justo ese terror político o ese terror que puede ser leído desde lo político, para decirlo bien, la operación intelectual que proponen tanto Viviana Camacho cuanto Mariana Enríquez en nuestra parte de noche, pero también en las cosas que perdimos en el fuego, es esa vinculación de lo político con lo horroroso. Y creo que la palabra desaparición es clave para las dos, para leer las dos novelas, creo. ¿No? Gracias, Eh, gracias por la pregunta. Nos pregunta también si es de fácil acceso la novela, o sea, cómo podríamos conseguirla para los que no la conocen. Lobo. Bueno, Lobo está editada en Almadía. Además, qué bueno que todavía tenemos un poco de tiempo. Hay que felicitar a la gente de Almadía. Estoy buscando para dar el nombre. Porque además hacen estas camisas preciosas, ¿no? Que es curioso, porque ustedes buscan en internet y ponen portada de Lobo y les aparece la camisa. La camisa, es esta, la mía está muy maltratada porque un buen estudiante, Elías, ¿cómo estás? Se la presté, la fotocopió y la maltrató horrible, porque eso hacen luego los estudiantes cuando uno les presta sus libros. Ya sé, regáñenme, eso lo hago mucho. Entonces, se consigue en Almadía muy fácilmente. Almadía ya tiene un buen canal de distribución. Desgraciadamente, perdimos a Almadía ahora en la cuarentena, parece que está en pausa por lo menos su producción, pero todavía se puede comprar en línea en la tienda en línea de Almadía. Tiene un nombre, es proveedor escolar, y ahí pueden ustedes comprar Lobo. Si ustedes buscan la portada es esta preciosura del gato, pero en realidad tiene esta más perturbadora, este, que yo no sé ustedes, pero cuando yo leía esta novela siempre le ponía mejor la camisa porque sí da, pues da miedo estos ojos negros profundos.
Y bueno, la misma Viviana Camacho en entrevistas ha dicho que es nieve, obviamente, sí, el gato blanco ahí está, y justo tuvieron el tino, por eso buscaba el nombre de quien hizo la camisa y la portada, eh, porque sí, pareciera que estuviera tuerto, si se fijan, ¿no? Viviana Camacho ha hecho mucho énfasis en eso. Se consigue fácil la novela, pues es reciente, es de 2017, y bueno, pues según yo se adquiere pues por menos de 300 pesos, es promedio de los libros de Almaría. Exacto. Bueno, pues creo que ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algún Sí. comentario final que quieras decirnos, Juan? Pues nada, justo también pensar en esto para no dejarlo suelto, traía más material, justo traía el monstruo pentápodo de Bloom y nuestra parte de noche y mandíbula, pero para hablarles de otra cuestión que es cómo vuelven a los rezos, ¿no? Ah, En las tres novelas hay rezos, obviamente el dios blanco de mandíbula exigiría rezos, los hay incluso un decálogo muy perturbador, pero muy interesante, y se va rezando eso también es un lugar común, desde Lovecraft, pues la relación divino-horror es fundamental, pero me gusta mucho verlo en la narrativa de horror del siglo XXI, ¿no? Eh, Desgraciadamente, lo de Liliana Bloom, el monstruo pentápodo, no es sobrenatural, es por desgracia muy normalizado, que es la pedofilia, por ahí llega el horror, ¿no? Pero también está, ¿no? Entonces, bueno, eso, también pensar en los rezos y en cuál es el gesto de estar recuperando en esta narrativa del siglo XXI el rezo, ya no como algo que nos salva, sino todo lo contrario, como algo que es para quien ya está desamparado, ¿no? Y creo que esa oración del capítulo cero del Lobo de Viviana Camacho no tiene desperdicio, ¿no? Invocar a los malos, porque los buenos no nos hacen caso. Es devastador pensando justo en la lectura política, ¿no? ¿Qué nos queda? Y esa es la crítica, yo creo, más fuerte, hablando de lo político en Lobo, ¿no? Eso. muchas gracias, Juan. De verdad fue un gusto tenerte con nosotros. Estuvo Gracias, Adriana, padrísimo. gracias a ustedes. No, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. No me resta más que agradecerles el espacio. Ojalá me inviten después a hablarles de Mandíbula, que a mí me tiene emocionadísimo. Ahí va el libro. Y pues nada, No, pues sí, gracias de verdad. definitivamente tienes que volver a hablarnos de mandíbula, por favor. Ok. Eso segurísimo. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, todos los que nos siguen cada semana. Y pues no se pierdan también el próximo jueves. Tenemos otra gran videoconferencia y pronto anunciaríamos cuál va a ser el autor de la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.